Hola, muy buenas tardes. Me había dilatado un poco, mil perdones. Estaba tratando de darles un poco de espacio a ustedes con todas sus demás materias. Yo calificando todo lo que todos se habían retrasado. Y bueno, pues ya estamos aquí, saludándolos a todos, pidiéndoles de favor que si no hay necesidad de que salgan de sus casas, quédense, ayúdense, están muy jóvenes y yo sé que ustedes piensan que a ustedes no les va a pasar nada y probablemente no. Pero a los suyos, a los que están cerca de usted, sus papás, sus abuelitos, la gente más cercana, no tienen idea. Aquellos que piensan que no pasa, que eso es mentira. Nosotros tenemos 4 muertos en la familia. Somos una familia muy numerosa y bueno, pues el primero no fue de esa naturaleza y los otros 3 fueron gente ya mayor de 60 años o ya unos muy cercanos a los 60, con problemas normales, presión o diabetes o algo, y pues se murieron con el COVID. Entonces, por favor, presten mucha atención, no lo echen a saco roto. Por el bien de todos, háganlo. Yo sé que hay mucha gente que tiene que salir, hay que trabajar, hay que todo. Sé de muchos de ustedes que me han comentado cuando yo hablé por teléfono. Cuídense mucho, protéjanse mucho. Muy bien, esta es la última clase que yo doy, ya no, con esto cierro el programa. Vamos a hablar sobre el tema número 5, que es la hoja de costos unitario. El tema dice, ¿cómo dice el tema? Ahorita les digo. Dice hoja de costos unitario, creo que así dice el tema número 5, hoja de costos unitario. Si ustedes recuerdan, nosotros empezamos exactamente este tema con la primera clase y lo estuve recordando mucho durante todo el semestre, el tiempo que estuvimos ahí presencial. Y para que lo puedan recordar mejor, acuérdense que hablamos, no sé si en este semestre fue cuando tomé una chamarra de una persona de ustedes y la enseñé para que vieran qué es lo que tenía, que lo observaran y entonces cada uno me dijo qué tenía, cómo la ven y bueno, no, pues tiene cierres, no, pues tiene tela, no, pues tiene, y cada quien fue diciendo lo que tenía este producto. Yo entré en eso para poder meterme un poco hacia lo que es la materia y que pudieran entender el por qué están haciendo este tipo de situaciones. Y empezamos a tomar ahí qué es lo que necesitaba cada uno, etcétera, y a platicarlo, ¿no? A platicarlo. Y de ahí nos pasamos a, ok, ya tenemos toda la materia prima y esto es materia prima directa. Y también tenemos la indirecta en los gastos indirectos, entonces entramos a pensar qué se ocupa en ese producto que no es cuantificable y cualificable, y fue como empezamos a determinar y a diferenciar entre los directos y los indirectos. En la materia prima no está tan difícil porque en específico lo cuentas y sabes cuánto necesitas y a cómo está y etcétera, y lo puedes evaluar y determinar dentro de tu hoja de costos unitario. En el que se complica un poco más es en sueldos, salarios y gastos indirectos, pero para poder entrar y cuando nosotros no teníamos todos estos conceptos, empezamos a decir, ok, ¿y la materia prima para convertirse en producto qué necesita? Y me empezaron a decir, no, pues maestra, corte, no, pues cocido, planchado, y cada quien empezó a decir, ¿no? Y entonces decía yo que todo esto eran los procesos productivos por los que pasaba la materia prima para transformarse y convertirse en un producto. Hoy ya sabemos que estas pueden ser también actividades, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces cada una de estas es gente que tienes planchando, cortando, cosiendo, X tiempo, X importe, y obviamente estos importes van a ser, recuerden que ya ahorita, habiendo conocido los diferentes temas del programa, ya vieron ustedes lo que era cuota hora hombre en la producción. ¿Se acuerdan que tomábamos en cuenta la gente según el tiempo que tenía, qué prestaciones, que fue cuando les dije, háganme 3 casos, el caso de una persona que
que nada más tiene los de ley, otra que tiene algo más adicional y otra de lo que se le da por contrato. No sé si lo recuerden ustedes. Y entonces manejaron una cuota hora hombre, tomando en cuenta todos esos gastos que se generan. Finalmente uno tiene que pagar su gratificación y tiene que pagar cantidad de cosas. Y ahorita ustedes saben que la cuota hora es según en base, sube más allá de su sueldo normal, porque tiene derecho a otro tipo de prestaciones que son gastos para la empresa y que finalmente forman parte de su cuota por hora hombre. Pero además ya sabemos que también ahora entran en juego las horas, la gente que estamos trabajando, el volumen que vamos a manejar de producción, y empiezan a entrar todos esos detalles para poder fijar y saber cuántas horas son las que trabajan para hacer esa chamarra. ¿Quién trabaja? Pues el que corta trabaja 1 hora, el que plancha trabaja tanto tiempo. Y obviamente no es un tiempo específico nada más en el producto, sino su trabajo que hace en un volumen de producción. Y en base a eso ya ustedes pueden sacar lo que es el unitario por producto, ¿sí? Ya ahorita ya tienen materia, conocimientos para poderlo trabajar. Ingeniénselo. La otra es los gastos indirectos. Los gastos indirectos de fabricación, pues que se gasta, y me decían ustedes, no, pues se gasta luz. ¿Se acuerdan que me daban conceptos y yo les iba diciendo, si es de materia prima, no, entraría en sueldos salarios, no, pues entraría en gastos indirectos? Y ya quien me dijo la depreciación y la luz, maestra, y papelería, y entonces tienes que ir enfocando todo este tipo de conceptos de gastos que son netamente de producción, ¿sí? Si hago pasteles, obviamente ahí va a tener un gasto el gas impresionante, o la luz, según cómo se maneje el horno en donde los horneo, etcétera. Los típicos que tengo que desembolsar para poder hacer ese producto terminado y transformar la materia prima que se convierta a un producto terminado, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque la tarea que ustedes van a trabajar ahora para este último video es coronar lo que hasta aquí ya ustedes conocen, que es hacer una hoja de costos unitarios. Yo les voy a detallar poco a poco lo que necesitan ustedes de manejar, y se los voy más o menos a leer, pero no se espanten, se los mando luego por medio de Nubia. Y este es el tema 5, que es integración de la hoja de costos unitario. Y dice, lo primero es, van a pensar en un producto que ustedes van a realizar, lo van a realizar porque me van a enseñar un video del producto que ustedes decidieron. Yo no quisiera que cuando mucho me pongan el video de lo que está, y si pueden accionarlo en un video muy pequeño, los procesos o las actividades que hacen, y si no, pues estas actividades o procesos detállenmelo en su trabajo, pero sí necesito que me enseñen el producto que ustedes realizaron, y para eso sí necesito el video, aunque sea con poquito. Ustedes considérenlo, porque me tienen que mandar el video y me tienen que mandar el trabajo de desarrollo. Ok, van a tener que determinar un producto y mostrarlo en video, presentar el trabajo que ampare el producto, o sea, lo que ustedes van a detallar bajo un trabajo escrito y que hayan elegido. 3, presentar su hoja de costos unitario, en la cual van ustedes a tener que detallar el costo unitario de la materia prima. ¿Qué escogieron? Pan de elote, 6 huevos y una de lechera y tarará. Y lo tendrán que detallar, las cantidades que necesitan, cuánto les sale cada uno de estos materiales y cuánto va a ser el importe del material que están ocupando por cada uno. Si son 6 huevos y ahorita el kilo está pero a 70 pesos, y en los 70 pesos el kilo salen como 20 huevos, ¿sí?
Bueno, pues voy a dividir los 70 entre 20 huevos y ese va a ser el costo unitario. Como ocupo 6, pues entonces son 6 por el costo unitario que me dio. Todo esto lo tienen que ir detallando, no nomás sacar números y mandarlos, porque eso lo saben ustedes, pero para poderlo, me lo traigan a mí detallado de cómo lo determinar. También en ese van a tener que detallar lo que son los sueldos y salarios. El detalle de los sueldos y salarios, estoy más o menos diciéndoles aquí, hay que tomar en cuenta las gentes que trabajarán en la producción, recordando que hay que tomar en cuenta la hora de cálculo por el costo de hombre. Y esto afectará según el volumen de producción que ustedes hayan determinado y detallar por separado cómo es que llegan X personas, su cuota hora, se le paga tanto tiempo, vamos a trabajar un periodo de un mes con un volumen de producción de tanto y sacan y determinan su hora, ¿sí? Y para la hora la hoja de costos unitarios van a determinar si es una hora la que ocupa cada una de estas personas, o 20 minutos, o 30 minutos, o por el producto que se está determinando, que ustedes lo van a determinar, porque si yo hago Trinidad López, es la que bate y ocupa en un volumen de producción de tanto, en un periodo de tanto, pues trabaja 6 horas, tarará, por día, o 8 horas por día, tanto, y el volumen, todo esto se divide entre volumen de producción, esto sale su cuota por hora, y ahora cuánto le va a afectar y le va a tocar a un pastel de elote, ¿no? ¿Sí? Porque ustedes están haciendo por el volumen de producción, pero estamos sacando hoja de costo unitario por volumen, por unidad. Para tomar todo esto en cuenta van a tener que decidir cuál va a ser su volumen de ventas, cuál va a ser el volumen que ustedes van a manejar de producción dentro del periodo, cuál es su precio de venta, cuál es su mercado en el que lo planean vender. Hablo de que tienen que poner el periodo de producción y el periodo en lo que se va a trabajar sobre lo de la venta. En cuanto a entrar a detalles de gastos indirectos para la hoja de costos unitario, obviamente van a tener que detallar los conceptos que les afecta para el producto que ustedes eligieron. El gas, la luz, lo que consideren de producción en sí, de producción para efecto de poderlo manejar. Y aquí ustedes van a tener que determinar también en cuanto a volumen, esto todo es en cuanto a volumen de producción. Tendrán que determinar depreciaciones de un horno en anual tanto, le toca al mes tanto, si mi periodo que yo estoy manejando es un mes, pues entonces va a tocar tanto, y tendrán que detallarlo para que lleguen a lo que es el costo unitario que me están reflejando en su hoja de costo unitario. Aquí hay varias maneras, ya ustedes ahorita pueden manejarlo de diferentes formas. ¿Se acuerdan que yo les di prorrateo primario, secundario y el final? Que el final venía siendo el dividir el gasto entre el volumen de producción, pero que no era lo más justo. Y se acuerdan que tuvimos otros que ustedes hicieron, que es un trabajo de tasas, de tasa fija, tasas departamentales o tasa en base a actividades. Elijan lo que ustedes quieran, ¿sí? Ok, ya tienen herramientas para manejarlo, pero desarróllenme cómo lo hicieron para llegar a ese costo unitario. ¿Estamos de acuerdo? Y después, esto es parte de lo que yo voy a pedir, se los mando con Nubia. Con base a todo esto que ustedes tienen, hay que presentar, hay que saber cuáles son los conceptos de sus gastos de venta. Como ustedes hicieron un volumen de ventas que van a manejar dentro de un periodo, ¿cuáles son los conceptos que van a tener de ventas? Lo vamos a ir a entregar, cuento con una motocicleta, gasolina, tarará, la gente que estoy pagando para ello, o sea, tengo sueldos, salarios de la gente que se dedique a eso, o la gente que anda taloneando van dando talones para que vean nuestro producto, es gente de venta, lo que yo estoy pagando. Los conceptos que ustedes efectúen para poder hacer llegar un producto terminado a un cliente y dentro de tu empresa.
¿de acuerdo? Pago luz también, pago renta, pago lo que paguen, ¿de acuerdo? Considérenlo. Y obviamente van a tener que sacar una relación en función a cómo determinan el costo unitario, cómo es que determina el costo unitario de la luz, de la renta, ¿de acuerdo? Ya tienen herramientas, pero esto es ventas. Y lo mismo sucede con gastos de administración, solo que en estos dos, en vez de ser el volumen de producción el que te ayuda, va a ser el volumen de ventas. Con eso ya estamos teniendo todos los conceptos. Ahorita les voy a mostrar un pizarrón, por eso me puse aquí, estoy en otra zona de la casa, para poder voltear mesita, voltear computadora, etcétera, porque pues yo estoy sola, no hay quien me grabe ni nada, entonces me la tuve que ingeniar. Y después van a tener que presentar, con base a todo lo que ustedes están teniendo ya desarrollando, van a presentar un estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Presupuestado, en donde ustedes dicen, las ventas que yo voy a alcanzar van a ser estas. ¿Se acuerdan que yo les dije, van ustedes a determinar cuál va a ser su volumen de producción, cuál va a ser su volumen de ventas y cuál es su mercado? Entonces tienen, para poder saber cuánto va a ser la venta, acuérdense nada más que el precio de venta va a tener que absorber su costo de producción, de distribución y de venta, y aquellos otros gastos que como empresa ustedes pagan, que es el impuesto sobre la renta, X detalles, ¿sí? Que si ustedes se quedan con un margen de utilidad muy bajo, no alcanzan a pagarlo, ¿sí? Entonces tienen problemas. Ojo, aquí hay muchas cosas. Ya para cuando tengan costos 2, van a haber muchas otras fórmulas en el cual se maneja mucho el volumen de producción y de ventas para poder fijar cuáles son las posibilidades para manejar tus fijos y tus variables y poder hacer toma de decisiones más cercanas y en las cuales pierdas menos. Pero ahorita tomen un poco en cuenta el precio de venta. Por eso les pido también cuál es su precio de mercado, porque entonces cuál va a ser su mercado para poder saber que sí lo pueden vender ese precio que me están manejando, ¿de acuerdo? Con esto, señores, yo voy a darle la vuelta aquí nomás para recordarles que yo empecé dando la clase. Déjenme ver cómo le doy vuelta. Creo que nomás a la computadora. Y recuerden, ¿se acuerdan de no sé si lo ven, ahí se ve bien o qué? Que yo inicié diciéndoles que el producto terminado estaba formando por una materia prima, sueldos, salarios y gastos indirectos de producción. Que para hacer esto, yo enseñé un producto que era una chamarra, pasé la chamarra de una persona, no sé si ese fue el producto, si no, perdónenme. Fue la chamarra y alguien me dijo, lleva 7 botones. Y ok, cada botón salen 50 centavos. 7 botones por 50 son 3.50 por este material. Pero también lleva 3 cierres, maestra, 2 de 30 centímetros, que son los que van en las bolsas, a 5 pesos, 10 pesos. Pero también lleva uno, porque lleva 3 cierres, pero uno es de 70, es el de hasta arriba hasta abajo. Y este cuesta 20 pesos por este. Pero además lleva 3 etiquetas, el que va atrás, y acá lleva otras etiquetas de publicidad o de X, y cada una cuesta 4 pesos, 3 por 4 son 12. Pero además se necesitan 2 metros de tela. La tela exterior, que son 60 pesos de cada una, 120. Y lleva 1,5 metros de tela de forro, el de adentro, y el precio es de 40. Aquí lo puse mal, en vez de 0 son 40 de 1 metro, y 20 son 60, ¿sí? ¿De acuerdo? De 1,5 metros, 60 pesos, ¿sí? ¿De acuerdo? Y después platicamos y dijimos, si ya la materia prima ya es el producto terminado, ¿no? ¿Qué necesita? No, pues va a haber gente que tenga que cortar la tela, que tenga después que coserlo, quien haga un machote del producto, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el diseño, como el planchado, el empaque y etcétera. Todo esto son actividades o procesos que se requieren para transformar la materia prima y convertirla a un producto terminado. Que aquí les hablé un poco de procesos, ¿sí? Todavía no les hablé de actividades, aún no entrábamos a actividades.
Y después entré y les dije, pero también hay otros tipos de gastos. Y ustedes me decían, no, maestra, pues la luz y la depreciación y el hilo y X y X. Si se acuerdan, aquí tenemos también materia prima y los gastos indirectos. Tenemos sueldos, salarios indirectos y los sueldos y salarios y los gastos indirectos, ¿sí? Los otros gastos indirectos. Y la materia prima indirecta. Todos estos, obviamente, yo tendré que manejar cuánto es lo que afecta a la hoja de costos unitario en el producto, tomando en cuenta un volumen de producción, el tiempo en el que se hace o el periodo pues de la producción, ¿de acuerdo? Y si recuerdan también, yo manejé la parte esta de acá, hicimos una línea, si la recuerdan, esta línea, empezábamos a manejar lo mismo, que era la materia prima, que era el costo de producción que estaba formado, sí se alcanza a ver, ¿verdad? El costo de producción que está formado por materia prima directa, los sueldos, salarios directos y los gastos indirectos. Que después de esto hay otros gastos que son los de venta o distribución, lo que yo tengo que gastar para efecto de poder hacer llegar esto al cliente, ¿lo recuerdan? Al cliente. Y aparte, tengo otros gastos administrativos de toda la gente que se está encargando de ver cómo se produce y de manejar todo lo que se requiera para que esta empresa o este negocio pueda funcionar. Y aumentábamos otros gastos de aquellos inesperados, de robo, incendio y etcétera. Lo pongo nomás para que lo puedan recordar. De aquí a acá teníamos otros conceptos, que era reparto de utilidades y otros más. Ya no los puse. Pero después de todo esto nos está formando, compañeros, el costo total, ¿sí? Y el más o menos, el porcentaje de utilidad o pérdida, llegamos a nuestro precio de venta, ¿sí? Aquí obviamente vamos a tener que tomar gastos de venta, que son los que afectan al tipo de producto que ustedes escogieron, teléfonos, papelería, luz, renta, gas, ya estoy haciendo ahí algún ejemplo, etcétera, que obviamente todos estos pesos te van a afectar y vas a tener que manejarlos para efecto de poder afectar a la hoja de costos unitario por un volumen de ventas del periodo en el que se va a trabajar. O aquí es volumen de ventas, si ustedes ven aquí es volumen de producción, ¿de acuerdo? Y lo mismo sucede con los gastos administrativos, la luz, depreciación, papelería, etcétera, los montos y en función a ventas y periodo. Todo esto recuerden que me lo tienen que sacar ustedes en función a cómo desarrollaron, cómo lo sacaron, cuánto fue, cómo lo dividí, cuántas gentes están trabajando, qué es lo que se va a gastar, etcétera, dentro del periodo. ¿Y cómo llego yo a saber cuánto es lo que le corresponde a un pastel de todo esto? ¿Sí? Esto es tratando de recordar que así inicié y así estamos acabando con todo el material de lo que hasta aquí ya estuvimos dando. Quiero aquí entrar un poco a la situación del material que les mandé por medio de Nubia, un enlace. Recuerdan que había un enlace. Hay un enlace, permítanme, porque si no muevo las cosas no vamos a estar cerca para poderlo manejar. Hubo un enlace ahí que yo les di, que mandé por medio de Nubia, y tómenlo, viene siendo el de la introducción. Yo lo imprimí, pero ojalá que ustedes lo hayan hecho lo mismo, porque resulta más fácil, o van a estar abriendo ahorita su computadora o algo para estar leyendo. Aquí nos dice, ¿alguna vez introducción? ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuál es el proceso que sigue la elaboración de tu ropa? Imaginemos que para la elaboración de una blusa primero se requiere determinar el material adecuado para producirla, posteriormente el tiempo que tomaría realizarla, y en función de lo anterior se tendría que calcular la mano de obra a pagar en el tiempo en que se realizaría para que finalmente se supiera concretamente
cuáles serían los gastos de producción utilizados para la elaboración de la blusa. Como se observa, pocas veces reflexionamos sobre los procesos que conlleva realizar ciertos productos. Por ello, la importancia de conocer qué es una hoja de costos y cómo se elabora nos facilitará una diversidad de procesos dentro de una empresa. De este modo, el costo unitario es un indicador de productividad y rentabilidad de un negocio debido al costo del producto. Es factible presupuestar el precio de venta de un artículo, así como los márgenes de utilidad de la empresa. Escogí este material porque se me hace muy claro. No sé si fue SUA o qué es, pero estuve checando varios y este fue el que se me hizo más ad hoc. Y además me gustó porque casi todos los conceptos están conocidos por lo que yo di en clase de esta misma manera. Había otros más rimbombantes y más, y por eso escogí este. Después trae un diagrama ahí que habla sobre el producto, el objeto, quién es el lugar, etcétera. Y dice, para proyectar el costo unitario es necesario presupuestar y acumular los 3 elementos del costo de producción, es decir, el costo de la materia prima, de los sueldos y salarios y los gastos indirectos. Asimismo, es indispensable contar con los datos relativos al consumo de recursos y los volúmenes de producción, esto es, la cantidad y tipos de productos a elaborar. Por eso se necesitan los datos del presupuesto de producción y el presupuesto de consumo y de costos de materia prima, sueldos, salarios, gastos indirectos. Y me van a decir, ay maestra, ¿qué está hablando? Yo con esto estoy haciendo que ustedes ya planeen también un presupuesto. ¿Se acuerdan que les estoy diciendo? Determinen cuál va a ser su volumen de ventas de lo que ustedes planean vender y cuál va a ser el volumen de producción que ustedes piensan trabajar, ¿no? Y el periodo, ¿sí? Todo esto, esta hoja de costos unitarios, cuando ustedes hagan, creo que es todavía costos 2 y después al siguiente les toca presupuestos, se van a acordar de mí, espero que bien y no mal, cuando tengan que desarrollar sus presupuestos. Es parte de ello, es muy emocionante y es muy práctico. Desde ahorita van a empezar un poco de esta manera. El estudio de este tema te permitirá reconocer la importancia de la hoja de costos unitarios y sus elementos a partir de sus características a fin de estudiar el proceso que se debe de seguir para su elaboración. Y en la siguiente hoja, ya habla aquí, esto es hoja de costos unitarios presupuestada. La hoja de costos unitaria presupuestada es el documento de control interno donde se consigna el consumo de insumos por unidad, así como los costos unitarios por recurso a emplearse. Con la hoja de costos unitario se evalúan los distintos volúmenes de producción. La hoja de costos unitaria presupuestada se clasifica en 2 partes. Haz clic en cada concepto para desplegar la información correspondiente. Y entonces habla costo unitario de producción y aparte costos generales. Cuando habla de costo unitarios de producción, dice, este incluye el consumo y el costo de la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos. Yo espero que ya la hayan visto. Si no la han visto, la van a tener que ver para poder entender un poco mejor. Dice, estos últimos, es decir, los gastos de venta, y es entrando a gastos generales. Pero antes de pasar a este punto, vámonos a ver el concepto de hoja de costos unitario de materia prima. Cuando le hacen ustedes en clic en la materia prima, desaparece esta parte de aquí abajo y lo que yo voy a seguir leyendo. Y dice, hoja de costos unitaria de materia prima. Para determinar la hoja de costos unitaria de materia prima, es importante presupuestar los siguientes elementos: el consumo unitario, el costo por insumo, cuánto cuesta, lo que ya estuvimos aquí manejando, lleva 3 botones, ¿sí? ¿De acuerdo? Y el volumen de producción. ¿Por qué? Porque fíjense que también afecta mucho cuando manejan un volumen de producción. No es lo mismo que yo compre, si hago el pan de elote,
un kilo de huevos que está ahorita en 70, que yo creo que ahorita nadie me lo da más barato, definitivamente en las circunstancias y en la cuestión crítica en la que estamos, nos damos de gusto que al menos encontremos los productos que necesitemos. Les decía yo, está en 70 pesos, la última vez que yo compré huevo fue en 70 pesos el kilo, y obviamente si yo compro más con un proveedor y voy a hacer un volumen de producción de X pasteles, pues a lo mejor voy a necesitar 100 kilos de huevo, ¿sí? Y entonces a lo mejor consigo un mejor precio. Y entonces, tomando en cuenta el volumen de producción, con lo que yo puedo generar, que ya vimos lo que es control de materias primas, los departamentos, los documentos y todo, a lo mejor yo puedo conseguir un muy buen precio que me va a favorecer a mi hoja de costos unitaria presupuestadas, ¿de acuerdo? De ahí, señores, dice, maneja un ejemplo. Ejemplo, una empresa planea elaborar 10,000 unidades por un producto principal. Cada unidad consume 2 kilogramos de materia prima. El costo estimado de cada kilo es de 5 pesos. La solución sería 2 kilogramos en la hoja de costo unitario por 5 pesos, son 10 pesos que se lleva cada unidad de ese material. Debido a que cada unidad vale 10 pesos, el valor total de la producción es 10,000 unidades. Se está diciendo en el ejemplo que planea producir 10,000 unidades. Entonces, por 10,000 unidades a un costo de 10 pesos, hablando nomás de este material, ¿verdad? Para que lo puedan ver más claro, y se van a hacer 100,000 pesos de materia prima, ¿sí? Ahí sí está muy fácil. Y la verdad es que no está difícil, ustedes lo van a poder manejar. Yo recuerdo que durante el semestre presencial se acercaron varias gentes que no sé qué maestro les dejó algo, que era totalmente de un producto, y me hablaban y fue lo que yo les dije. Aquí les está afectando, van a tener que tomar en cuenta su volumen de venta, su volumen de producción para efecto de lo que les está pidiendo. Y les pedía más cosas, así que ya lo han manejado. Me pareció muy bueno como con la información que ellos traían, al menos las personas que se me acercaron, y me pareció fabuloso. Ok, de aquí entonces entramos. Dice, como se puede ver, la materia prima forma una parte muy importante de la empresa, ya que está relacionada con el costo de la producción misma. Y ahora entramos al costo unitario de sueldos y salarios, ¿sí? Le damos clic en el costo unitario de sueldos y salarios y nos dice, nos dice, hoja unitaria. Aquí de nuevo, hasta acá me empiezo a poner aquí. Fue un desbarajuste porque tuve que ponerle números y demás, y me estoy saltando otras cosas que no me consideraron. Hablaba también de servicios y no me quise entrar a servicios. Sí lo imprimí, pero no quiero entrar. Hoja de costo unitaria de sueldos y salarios. Para presupuestar los sueldos y salarios en la hoja de costos unitaria, se necesitan los presupuestos relacionados con la nómina. ¿Cuánto va a ganar la que les dije que va a batir? ¿Cuánto la que mete al horneado y lo vigila? Etcétera, etcétera. La repostera, etcétera. Presupuestar los sueldos y salarios en la hoja de costos unitarios, se necesitan los presupuestos relacionados con la nómina. Las horas hombre efectivamente trabajadas, porque yo les pago a la gente, pero de esas acuérdense que hay horas que sí se trabajan y otras que no, se van a comer, tarará, ¿sí? El volumen de producción a ejercer y desde luego la cuota de sueldos y salarios. Hablamos de la cuota hora hombre, ¿sí, señores? ¿Se acuerdan que ya lo habían visto? Y entonces nos dice, ejemplo para sueldos y salarios. La empresa del ejercicio anterior pretende elaborar 10,000 unidades. Es un periodo contable. La proyección del consumo unitario de horas hombres es de 10 horas de acuerdo con los datos de producción, y la cuota de sueldos y salarios determinó en 7 pesos después de que hicieron todo esto de nómina, tarará. Aquí lo manejaron muy rápidamente. Será de 7 pesos. La hoja de costo unitario quedaría de la siguiente manera. Para hacer este producto van a ocupar 10 horas, hombre, y que el costo por hora va a ser de 7 pesos, y entonces van a ser 70 pesos de sueldos salarios por cada unidad. Y el valor total en la producción siguen siendo los 10,000 unidades por el 70 pesos de sueldos salarios, va a llevar 700,000. Aquí ya están trayendo 100,000 de materia prima
y 700,000 de sueldos y salarios. Está como locura, ¿verdad? Más de sueldos y salarios que en materia prima. Y nos dice, y entonces entramos a la parte de apicharle donde dice gastos indirectos. Y dice, para efecto de la hoja de costos unitario de gastos indirectos. Los gastos indirectos incluyen conceptos como la materia prima indirecta, ¿sí? Por eso lo escogí, se me hace muy ad hoc a lo que yo estuve hablando durante todo el semestre. Los sueldos y salarios indirectos, los sueldos y salarios directos y los sueldos y salarios indirectos, y la depreciación o los gastos la hoja de costos unitario, incluyen conceptos como la materia prima indirecta, los sueldos y salarios indirectos, la depreciación o los gastos generales que sean de producción. En estos gastos se proyectan en su cuenta respectiva para después ser asignados a los productos a través del prorrateo mediante los costos de ABC, o sea, en base a actividades. Esto es lo que ellos dicen aquí. Una vez que los gastos se encuentran asignados, ya sea a los departamentos productivos o las actividades que generan valor, se aplican a los productos elaborados. Ejemplo, contamos con los datos del ejercicio anterior, es decir, volvemos a tratar el caso de una empresa que presupuesta un volumen de producción de 10,000 unidades y unos gastos indirectos que ascienden a 120,000 pesos. La hoja de costos unitarios quedaría así. Son 120,000 lo que se va a gastar de todo esto, lo está dividiendo entre 10,000 unidades, que es el volumen de producción que se va a realizar, y entonces la cuota unitaria le sale de 12 pesos. Los gastos indirectos de producción se relacionan con el empleo de la capacidad productiva a ejercer en un negocio. Si una empresa realiza el presupuesto de gastos indirectos y calcula un consumo estándar de capacidad productiva, bien puede calcular el coeficiente regulador. Aquí está hablando de lo que yo no les di, solo se los mencioné. Hablé de los costos predeterminados, los estimados y los estándar. Y les platiqué que cuando se hacían los estimados, se sacaba un coeficiente regulador para aplicar los gastos indirectos, se predeterminaban. Y entonces se evaluaban todos los inventarios a un importe predeterminado que es estimado. Pero cuando se comparaban con lo real, entonces se determinaba un costo rectificador que convertía, que era una de las características de los estimados, los importes que tenían en los inventarios del valor estimado se tenían que convertir a reales, porque esa es la característica de los estimados. Y entonces se ocupaba un coeficiente rectificador para sumarle o restarle según haya sido el caso de lo que necesitábamos para convertir esos gastos predeterminados, estimados, en reales. Y es de lo que habla aquí. Dice, los gastos indirectos de producción se relacionan con el empleo de la capacidad productiva a ejercer en un negocio. Si una empresa realiza el presupuesto de gastos indirectos y calcula un consumo estándar de capacidad productiva, bien puede calcular el coeficiente regulador de gastos indirectos, mismos que constituyen la de gastos indirectos por hora, máquina, hora, hombre. El ejemplo que él maneja. Una empresa cuenta con un presupuesto de gastos indirectos de producción por 200,000, que equivalen a una capacidad esperada a 20,000 horas. ¿A cuándo asciende el coeficiente regulador? Pues es dividir el importe de los gastados, que son los 200,000, entre las 20,000 horas que se pretende se va a ocupar. Y entonces resultaría 10 pesos por cada hora. Aquí él lo está manejando de esa forma, dice, supongamos que en un año se elaboran 10,000 unidades, cada unidad consumió una hora máquina, cada hora por lo que se calculó vale 10 pesos, entonces el valor de los gastos indirectos son 10,000 unidades y la cuota por hora son de 10 pesos, son 100,000. Aquí ya traemos 100,000 de materia prima. ¿Cuánto traíamos? 700,000 de sueldos y salarios y 100,000 de gastos indirectos. Ya estamos trayendo un presupuesto de producción
evaluado cuál fue la producción, ¿sí? Como se puede ver, los gastos indirectos de fabricación agrupan a todos los demás gastos que, siendo derivados de la producción, no es posible aplicarlos con exactitud a una unidad producida, como por ejemplo tenemos depreciaciones, amortizaciones, combustibles, energía, alquiler, servicios, comedor, sanidad, seguros, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo por eso aquí les dije, ustedes lo pueden manejar como ustedes quieran, solo explíquenmelo. Su tasa única, tasa departamental o tasa por actividades. ¿O cómo lo quieren manejar? Solo explíquenme cómo lo manejaron, cuáles fueron sus conceptos para poderlo llevar a la hoja de costos unitaria. Regresándonos a esto que les envié, a esto que lo sacaban por medio de la línea que les mandé, nos dice, en el anterior nos había hablado, dice, me estoy regresando a esta página donde dice volumen de producción, ¿sí? En la parte de arriba dice, como se puede ver, la materia prima forma una parte muy importante de una empresa, ya que está relacionada con los costos de producción de la misma. Es donde entramos a pucharle en la hoja de costos unitarios de materia prima que ya les leí, sueldos, salarios y gastos indirectos. Y continuamos, nos regresamos después de ver los tres. Por lo tanto, para mantener un buen control de los elementos del costo de la materia prima, sueldos, salarios, gastos indirectos, gastos administrativos y distribución, ya aquí ya se fue a los otros que son los gastos generales, es necesario emplear la hoja de costos que deben contener al pie de las mismas un resumen para la consolidación de los elementos del costo utilizados, así como el costo unitario será el producto de la adición del costo total para el número de unidades producidas. Nos habla aquí de un volumen de producción, esto anda, si ustedes lo numeran, esto sería la página número 6. El volumen de producción empleado para el cálculo del costo unitario de producción dependerá del presupuesto de producción y desde luego de la naturaleza del proceso productivo. Si la producción se elabora a través de órdenes, generalmente el costo unitario se calculará por cada orden de producción, que incluirá artículo terminado. Por otro lado, si la producción es continua y estandarizada, surgirán volúmenes de producción terminados, pero también surgirán unidades que queden inconclusas y demás. Aquí está entrando a lo que ustedes ya conocieron como la producción equivalente, que fue tema del primer examen, ¿recuerdan que tuvieron? ¿Sí? Y entonces sigue hablando sobre ese punto. Déjenme ver dónde sigue. Y dice, nos habíamos quedado en que, dice, el volumen de producción empleado para el cálculo del costo unitario de producción dependerá del presupuesto de producción, desde luego la naturaleza del proceso productivo. Si la producción se elabora a través de órdenes, generalmente el costo unitario se calculará por cada orden, que incluirá artículos terminados. Por otro lado, si la producción es continua y estandarizada, surgirán volúmenes porque tendremos producción terminada y también tendremos unidades que no se pudieron terminar, que es producción en proceso. Para considerar este tipo de producción en el costo unitario se debe calcular el grado de avance que lleven a finalizar el periodo contable y etcétera. Y aquí nos habla de lo que ustedes ya trabajaron. En algunos casos se debe considerar otro tipo de producción, como son las mermas, la pérdida normal, la producción averiada, defectuosa y el grado de avance que lleven. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la pérdida normal no entraba en una producción equivalente para sacar un equivalente de la producción terminada? ¿Sí? Que la averiada sí entraba si tenía 100% o porcentaje de avance, etcétera, y la producción defectuosa. Esto ya lo recuerdan. Y aquí les manejo un ejemplo. Dice, una empresa presupuesta su producción terminada en 7,000 unidades y una producción en proceso al 50% de materia prima, mano de obra y gastos indirectos.
La producción total o equivalente quedaría de la siguiente manera. La terminada entran las 7,000 unidades, pero la producción en proceso fueron 6,000 unidades, al 50% el equivalente son 3,000. La suma para llegar a la producción equivalente son los 7,000 más 3,000, 10,000. Esto ya fue conocido por ustedes, solo lo estoy mencionando porque aquí hablan de él. Y aquí nos habla de un proceso de procesos productivos, una grafiquita que ahí muestra de procesos productivos. Y luego dice, procedimiento para el control de operaciones y costos. Las industrias pueden someterse a los materiales a dos tipos de transformación. En uno se realiza a través de procedimiento físico y ensamble o suposición de piezas. En el otro, el proceso es un cambio sustancial mediante procedimiento químico o físico, en los cuales la producción es de tal naturaleza que no se puede detener el proceso. Aquí está hablando, por ejemplo, de automóviles. Para hacer un automóvil, pues le pones el motor, le pones, ¿sí? Es su posición de diferentes partes, ¿sí? Se manejan producciones de los diferentes elementos del auto, después se reúnen y se termina el auto. Las llantas, lleva 4 llantas, lleva la cajuela, pintura, hojalatería, ¿sí? Y está hablando de ese. Y el otro es cuando no lo puedes detener, como es un caso de lo que siempre les puse, de Bimbo. A ver, detengan la producción y digan, ahorita regresamos, dentro de 4 días regresamos a esto, vamos mientras a hacer otra cosa. No se puede hasta que no lo terminas. Y dice, antes de comenzar, conviene establecer los tipos de producción resultantes de los sistemas mencionados. Haz clic en cada concepto y ahí habla de otras cosas. Producción vendida, en proceso, normal de producción, etcétera, conceptos que ya... La producción terminada es aquella que ha cumplido completamente con todos los procesos de producción en la cual puede ponerse a la venta. Se evalúa aplicando el costo por unidad o volumen terminado del periodo. Se controla en una cuenta denominada inventario de producción terminada. Es importante observar que toda organización debe de emplear un conjunto bien desarrollado de procedimientos y técnicas para controlar e informar sobre los costos de producción durante las etapas de estudio-proyecto, que es muy importante para obtener los mejores resultados. En cuanto a este material, hasta ahí nos sirve, no tiene más de importancia. De aquí vamos a pasar a otras hojas. Les mandé con Nubia las hojas de costos estimados. Un caso fue el que normalmente casi siempre manejo. Yo di también la materia de presupuestos y manejando presupuestos manejábamos 3 productos, hojas de 3 productos. Y que en base a eso empezábamos a manejar los presupuestos y empezábamos con el de venta, después con el de producción, de ahí nos íbamos con el de consumo, después nos íbamos con el de compras y así como cascada hasta abajo todo. Entonces vamos a hablar, viene siendo un material que dice Compañía Industrial Cañaverales, sí, que es el de Cristóbal Civena. Acá dice caso práctico de integración presupuestal, que es en lo que yo me basaba para efecto de realizar el presupuesto. Muy bien, tomen ese material y observen cómo dice, el producto se llama mercurio. Ustedes van a poner su producto que ustedes hayan elegido, chamarra, blusa, falda, pastel, zapatos, lo que ustedes hayan, que lo puedan desarrollar, mermelada, cajeta, el producto que ustedes deciden que van a hacer. Y recuerden que me van a enseñar el video del producto. Si pueden manejar un video sencillo que me vaya diciendo se bate y paran la video y ahora se vacía y etcétera. Y si no, nomás menciónenmelo dentro de su trabajo, de lo que hacen para poder realizar este producto, ¿de acuerdo? Aquí dice que mercurio, habla del costo de producción, donde dice, ya habíamos visto esta hoja en clases presenciales, alguna vez lo vimos por ahí. Dice materia prima, dice material 1, material 2, material 3. Y yo, si hablara del elote, del pan de elote, pondría huevo, harina y leche, por hablar de 3, pero en realidad lleva mucho más, ¿de acuerdo?
Material 1 dice, del material 1 ocupa 2 kilogramos y cada kilogramo sale a 60 pesos. 2 por 60 son 120. Material 2, ¿sí? Aquí está. Material 2. Material 2, 4 kilogramos y cada kilogramo de este material está en 90 pesos. 4 por 9, 36, son 360. Material 3, nomás ocupa 1 kilogramo y el kilogramo sale a 20 pesos. Obviamente, por este material 3, son nomás 20 pesos. Sumando material 1, que fueron 120, más material 2, 360, más material 3, 20, son 500 pesos de la materia prima directa, del directo. Y después habla del costo de transformación. Ustedes desarrollenlo como quieran, este es un ejemplo, ¿de acuerdo? Y él desarrolla en el costo de transformación, y les voy a decir por qué lo pone aquí, porque el presupuesto se sacaba primero el de consumo y después se sacaba el de transformación, que abarcaba sueldos y salarios y gastos indirectos. ¿Se acuerdan? Ya no lo puse aquí en el pizarrón, pero alguna vez lo manejé bastantes veces en el pizarrón. Cuando yo manejé, está formado de materia prima, sueldos, salarios, gastos indirectos, decíamos materia prima y sueldos, salarios directos, se le llama costo directo. Pero el otro concepto es sueldos, salarios y gastos indirectos, se le llama costo de transformación, porque estos dos elementos transforman al primero, que es la materia prima. Bueno, aquí para la hoja de costos unitarios la trabajan el segundo como costo de transformación. La primera sección es sueldos y salarios, y aquí lo pone muy fácil. Los variables son 10 horas que se lleva el producto y cada hora resulta de 10 pesos. Entonces son 100 pesos. Y después entra gastos indirectos. Y él lo divide en los que son constantes y los que son variables. Y los conceptos que maneja dentro de constantes es sueldos y salarios, 33.76. Ojo, ustedes sí me tienen que decir cómo fregados llegaron a esos 33.76, que va a ser algo adicional que están desarrollando para poder llegar a los 33.76, ¿de acuerdo? Y previsión social le pone 4.94 igual. ¿Qué pusieron como previsión social? Pues a lo mejor les doy uniformes y en el periodo es tanto, y tienen que sacarlo para saber cómo llegan a este unitario. El otro concepto que tienen en rentas, para este producto él tiene 8.44, depreciaciones, mantenimiento y diversos. Recuerden, todos estos tienen un desarrollo para poder saber cómo lo conformaron aquí. Y variables, considera material indirecto, mantenimiento y reparación, luz y fuerza y diversos. Ustedes van a poner sus conceptos que les afecten. Y si los quieren que los consideren constantes y variables, ustedes manejen, ustedes van a poder saber. ¿Cuál es la finalidad de esto? Hasta ahorita no se pueden dar perfectamente cuenta, hay quien me los va a querer manejar en uno solo. Pero cuando se toman decisiones es muy importante separarlos en los variables y fijos, constantes o fijos, que este es un primer tema que se ve en costos 2 y que nos pega y nos ayudan, son herramientas para toma de decisiones. Por eso aquí el contador, el doctor, porque era doctor, Cristóbal del Río ya murió, lo maneja de esta manera. En este momento nosotros ya traemos 500 de materia prima y del costo de transformación, o sea, la suma de los dos elementos es de 340, que 100 equivalen a sueldos y salarios y a gastos indirectos 240, de los cuales están formados de constantes 77.41 y de variables 162.59. Después entra, todavía no acaba, hasta aquí tienes un costo de producción que es de 840, pero solo es de producción. Vamos a llegar al costo total del producto y a esto le tenemos que aumentar los costos de distribución y los divide de dos maneras: oficina de ventas, lo que gasta la oficina de ventas, y lo que gasta el departamento de reparto. Y cada uno de ellos, de estos departamentos, se lo divide, el de oficinas de ventas, en constantes y variables, y pone cuáles son los conceptos de cada uno.
En constantes, sueldos, salarios, previsión social, diversos, publicidad y propaganda, y en variables, comisiones, papelería y diversos, ¿sí? Y llega al unitario, que todos estos ustedes me los van a tener que manejar, de desarrollar para poder saber cómo llegan en esto, solo que para los gastos indirectos lo manejan sobre un volumen de producción, y para los gastos de distribución y administración el volumen que toman en cuenta es el volumen de ventas. ¿De acuerdo? Después entra al costo administrativo y lo divide. El costo de distribución dice que el de oficinas de venta corresponden 280, de los cuales constantes fueron 80 y variables 200. Y que los de reparto son 46, constantes 30 y variables 16. Los 46 más los 280 les da un costo de distribución de 326. Nos vamos a los administrativos. Los divide en oficinas generales y en oficinas administrativas. Él lo divide de esta forma. Y dice, las de oficinas generales igual, lo maneja constantes y variables, dice cuáles son los conceptos, sus importes. Oficinas administrativas igual, constantes y variables, y cuáles son los importes. Con esto llega a que el de oficinas generales son 200 pesos, de los cuales constantes son 163.75 y variables 36.25. Y los de oficina administrativa son 250, de los cuales son 222 constantes y 28 variables. La suma de los administrativos son 450. Si a esto le sumamos los de distribución, que fueron 326, y le sumamos los de producción, que fueron 840, el costo total por producto sale 1,616, ¿sí? Este es su costo, ¿sí? Ojo. Después hay otro ejemplo que mandé, que estuve revisando por internet, y fue uno de los que se me hizo también un poco más accesible para entender y demás. Y va a ser miren, vean, es ¿sí? Dice operaciones del mes, y viene siendo de SUA ED, ¿sí? ¿Ok? Y nos dice, operaciones del mes: compra de materiales directos, materia prima directa A y materia prima directa B, consumo de materiales, labor directa, y luego modo. A continuación se presenta una hoja de costos unitarios estimada a modo de ejemplo, y él la maneja de esta manera. Costo de producción, dice, materiales directos, material 1, 2 y 3, no hay mucho cambio con el otro, 2 kilogramos el primero, 4 el segundo y 1 el tercero. Sus costos del primero, 6 por 2 kilogramos son 120, del segundo son 4 kilogramos por el costo del 9, 360. Creo que sacó el mismo, son 500, lo dejo en el mismo. Si vemos el de Cristóbal del Río, también llegamos a 500 de materiales, o sea que se me hace que nomás lo maneja un poco diferente. Vamos a ver. Luego de sueldos y salarios, pone, sí, aquí ya le cambió, son 10 horas y a 10 pesos la hora, y son 100, ¿no? Siguen siendo lo mismo, 100. Y después, no, sigue siendo lo mismo, nada más maneja ya encargos indirectos. Aquí sí los maneja ya no por departamentos, sino dice cargos indirectos fijos, sueldos, salarios, previsión social, renta, depreciaciones, mantenimiento y diversos. Suma 77.41. Igual que acá, en gastos indirectos y variables, 160 variables, 77.41, 162.59. Total de indirectos 240, total de transformación, o sea, maneja transformación tanto sueldos, salarios como gastos indirectos. Y después se va a la de distribución y ventas, ¿sí? Y vamos a ver si maneja, creo que sigue siendo lo mismo. Distribución, costos de operación, ahí lo maneja un poco diferente, ¿sí? Ahí tienen dos ejemplos para efecto de formar
la hoja de costos unitario en la que ustedes se acomoden mejor. Voy a entrar a que les aumenté. Si ustedes ven, este es de Cristóbal del Río y es un material que sí llevaban ya entre toda la información, pero era más problema que lo buscaran, por eso se los volví a mandar. No lo vimos porque lo estaba yo dejando para este tema ahorita. Datos para la obtención de hoja de costos. Dice, para poder obtener la hoja de costos, primero se hace un análisis de esos para que entiendan en una empresa todo lo que se involucra para hacerlo. Ustedes lo van a hacer ahorita más sencillo, lo que ustedes planeando y demás. Recuerden que aunque se equivoquen, vale más que se equivoquen, pero pongan todo su desarrollo de cómo lo pensaron y demás, ¿sí? ¿De acuerdo? Dice, análisis del proyecto, estudios previos, información y accesoria del artículo. Tendré que ver el tiempo desarrollado, consultar al proyectista, datos para realizar, consultar al ingeniero, dibujos y especificaciones completas del artículo, porque yo lo van diagramando y etcétera, entran en juego todo esto. Y de ahí se pasa a que se hace una separación de partes, separación de operaciones, separación por elemento del costo y métodos especiales de costos por clase, tamaño, peso y combinaciones que se hagan. El segundo punto para la obtención del costo está formado por factores en la presentación de los costos y el primer punto de esto es el volumen aproximado de producción que se pretende, el cual se tiene que tomar en cuenta la capacidad de fabricación de la empresa, el estudio que tengas del mercado y los pesos de financiamiento que tengas para llevarlo a cabo. El segundo punto de estos factores es determinación de los materiales directos, de los cuales determina cantidad y precio. ¿Se acuerdan que sacaron una práctica, que manejamos una práctica que les pedí que la manejaran perfecto de las desviaciones, en el caso del estándar? Pues es esto, cantidad. Se toma en cuenta qué tipo de material, cuál es la calidad de rendimiento, cuál es el minimizar desperdicios para saber cuánto es lo que en realidad se lleva de cantidad para poder afectar una hoja de costos unitario de X producto. El precio, para tomar en cuenta el precio se toma el estudio de los mercados y la adquisición de las cantidades que no perjudican y sí reduzcan el costo. O sea, en vez de comprar 1 kilo de huevos para hacer mi pastel de elote, a lo mejor voy a hacer un volumen de producción X, consigo un mejor precio. El otro es determinación de sueldos y salarios dentro de los factores, y también está el de cantidad y el de precio. Para tomar en cuenta el de cantidad, se toma en cuenta el proyecto de producción, sigue siendo volumen de producción, estudio de las operaciones productivas, y el tercer punto, estudio del trabajo, cuáles son sus métodos del trabajo y cuál es la medida del trabajo. Son puntos que normalmente intervienen para un costo, por un costo predeterminado, y más que nada tanto en el estimado, pero sobre todo para el estándar. Y para efecto el otro punto dice, tabuladores de acuerdo con el medio económico y condiciones de un contrato y disposiciones legales para efecto de poder determinar la cuota de sueldos y salarios, ¿sí? Lo recuerdan. El otro punto es de factores, son 1, 2, 3. El 4 factor es determinación de los gastos indirectos. El primero es establecer cuota atendiendo a la capacidad productiva, y el segundo, el primero es establecer cuota atendiendo a la capacidad productiva. Se toma en cuenta presupuesto de gastos indirectos, el volumen de la producción y los aspectos técnicos, gráficos y datos específicos. Y el segundo punto para los gastos indirectos, para la determinación, es en cantidad, es la misma que se determinó en sueldos y salarios, ya que la operación se efectúa al mismo tiempo. ¿Se acuerdan que yo les decía? Cristóbal del Río toma en cuenta que si la gente está trabajando son las mismas horas que la luz y que las máquinas están trabajando, es lo que él maneja aquí. Y después, el tercer punto para determinar la hoja de costos dice elementos auxiliares. Cuando ya hay experiencia,
La primera, hoja de costos anteriores como una fuente de información. Segunda, aspectos repetitivos sujetos a pequeñas modificaciones. Tercero, registros anteriores, comparación y comprobación de costos finales. Y cuarto, variaciones del periodo anterior, sus estudios y soluciones que se tomaron. Estas son algunas de las medidas que se toman para poder predeterminar un costo. Con esto, compañeros, yo doy por terminada la clase, el periodo, mi semestre. Ustedes tienen para trabajar ahorita, déjenme ver dónde tengo el celular. Lo estuve oyendo sonar y ahorita ya no lo veo, pero vamos a darle fecha para la entrega de esta tarea, ¿de acuerdo? Ahorita se las voy a mandar el día de hoy, que es 20, ay, en la máscara, que tengo 23 mensajes de WhatsApp. Espero que no se haya muerto alguien más de la familia, porque de plano. Estamos en 20. Les voy a dar para que me lo entreguen el martes 26. El martes 26 de mayo. Por favor, entréguenlo en la brevedad posible, porque yo de inmediato voy a empezar. Yo en ese momento, conforme lleguen, yo ya voy a traer calificaciones, tareas, participaciones, todo dentro de, y lo último que me falta por meter es lo meto y de inmediato, porque ahorita nosotros estamos también teniendo problemas, no vamos a poder ir a meter calificaciones a la universidad porque no está abierta, así que tenemos que hacerlo desde aquí. Y hablando con mi coordinador me dijo, vamos a intentar a ver si tienes una para que puedas meter el disco, para que lo puedas hacer, y si no, ten tus calificaciones con anticipación para poderlas meter y ayudarte para ver si podemos hacer un traslado de no sé qué cosa que dice, nunca lo hiciste. Le digo, no, es que yo siempre las llevaba allá y nunca me dijeron que tuviera que hacerlo, como allá se mete el disquete. Y me dijo, bueno, ¿tienen todas tus calificaciones? ¿Sí los puedes tener? Sí, le dije, yo estoy por el último y lo tengo. Entonces, no se confíen en que maestra va a llegar tarde y no sea malita, aunque como me lo han hecho, aunque sea no me dé la calificación completa, porque se lo estoy mandando tarde, porque ya no va a haber tiempo. Así que, por favor, me lo mandan, que yo lo pueda tener, porque yo voy a tener que revisar a partir del 26 y me voy a tener que sentar, pero de mañana y las horas que pueda, para poder terminar de calificarles que no es fácil. Si pueden mandármelo antes, se los voy a agradecer, pero fecha límite va a ser el 26 de mayo, por favor, ¿sí? No más. Es más, déjenme ponerles el 25 por los que se rapan para el 26. Fecha límite 25, lunes 25 de mayo, ¿de acuerdo? Me dio un gusto haber estado con ustedes, haberlos conocido. Me faltó el poder, lo que más me gusta es traerme la energía de ustedes, y lo que restó de este semestre ya no me la pude traer, pero bueno, fue bastante bueno conocerlos y manejarlos. Yo estaré manejando el mandarles las calificaciones. Me decía mi hijo, yo pensaba mandárselas como la primera y mandárselas a Nubia para que se las mandara, pero me dijo, mamá, va a ser muy de exhibición el que pongas quién sí hizo tareas, quién no, y por qué alcanzaron y demás. Manejan el individual, ya tienes tu email de cada uno de ellos, manéjaselos en su email, vuélvete a meter al email de cada uno de ellos. Yo espero que los pueda identificar, y si no, veré cómo se las hago llegar. Lo que pasa es que a veces me ponían Paco y a veces me ponían otro nombre y demás en sus en cuando me mandaban sus tareas. Intentaré manejar el email y poderlos mandar su calificación de manera individual. Yo tengo sus calificaciones, sus teléfonos también, pero a veces no me los contestan. Yo estuve hablándoles a muchos porque les faltaban muchas tareas, y había quien tenía muy buena calificación y no tenían tareas más que la primera, y había quien no tenía ni la primera. Y estuve hablando por teléfono, me vacilaba el papá de mi hijo cuando le platicaba, porque me decía, yo hubiera querido que nuestros maestros nos hubieran hablado por teléfono preocupándose por lo que no estamos haciendo, Eli, estás haciendo demasiado. Pero esta soy yo y me gusta comprometerme. Yo ahorita, todos aquellos que no mandaron a pesar de que les hablé,
pues ya es su problema, porque yo hasta les hablé por teléfono, ¿de acuerdo? Un gusto haberlos visto, les mando la información, subo el video y se las mando como siempre por WhatsApp a Nubia, y Nubia la manda, porque ha resultado que muchos no hay muchos que no cuentan con computadora, no cuentan con internet, algunos tuvieron que comprar datos para poder ver el video por WhatsApp, y bueno, fue un acierto de mi hijo que lo manejáramos de esa manera. Yo espero que en el siguiente semestre ya pueda ser presencial, y si no, mi hijo ya está carburando de qué manera vamos a poder dar el siguiente, porque creo que sí voy a dar el siguiente, que es Costos 2. Gusto conocerlos y espero que no les falte nada. Nos vemos, cuídense mucho, por favor, cuídense mucho.